Muy buenas noches a todos y Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña el arquitecto Enrique Vivoni y la doctora Marie Frances Gallard. Ellos estarán a cargo de la charla de la Central Aguirre. Como siempre, daremos inicio a una breve biografía de ambos participantes y al final compartiremos sus preguntas y comentarios. Las personas interesadas en recibir un certificado deben escribirlo en el chat de Zoom o enviar un correo electrónico a más tardar mañana viernes. El arquitecto Enrique Vivoni Farage recibió su grado de maestría en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en filosofía y letras en arquitectura de la Universidad de Pensilvania. Desde 1985 fue profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde dirigió el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, que fundó en 1986. En 1990 recibió el Premio Manuela Pérez, otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto por la Fundación de ACUPUR como por la Fundación de Archirred. En el 2002 fue galardonado por la Association of College School of Architecture como Distinguished Professor. Ha dictado numerosas conferencias sobre la arquitectura de Puerto Rico y en y fuera de la isla. Vivoni ha publicado varios libros junto a María Frances Galar Calzada. Entre Puentes, Santurce y sus transformaciones. Blas Silva Busher, Intimidades de un ingeniero. Edificio Ochoa, Herencia y presencia en Puerto Rico. Y la Casa de los Americanos, Vínculo entre Puerto Rico y Córcega. Otras publicaciones son Diccionario Biográfico, Libaneses en Puerto Rico, Diccionario Biográfico de Corsos en Puerto Rico, tomo 2 con Lorenzo Dragone. Diccionario Biográfico de Corsos en Puerto Rico, tomo 1, coeditado con Lorenzo Dragone. Mira la mar, Miramar. Clon, Arquitectura de Importancia Social, libro publicado en español e inglés. Los Corsos Americanos, ensayos de su arquitectura, vidas y fortunas en el siglo XIX. Publicado en español y francés. San Juan Siempre Nuevo, Arquitectura y Modernización en el siglo XX. Alerife de Sueños, Pedro Adolfo de Castro y Besosa, edición bilingüe. Hispanofilia, Arquitectura y Vida en Puerto Rico, fue editado con Silvia Álvarez Culvelo, de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Edición bilingüe. Ilusión de Francia, Arquitectura y Afrancesamiento en Puerto Rico, fue editado con Silvia Álvarez Culvelo. También ha realizado varias exposiciones sobre arquitectura. En el 2016 presentó los trabajos realizados por el programa de estudio Córcega en la exposición La Casa de los Americanos, vínculos entre Puerto Rico y Córcega en el Museo del Antiguo Arsenal de la Marina en La Puntilla. También gestó y fue co-investigador con Marie-France Gallard del documental Islas Entretejidas, Puerto Rico y Córcega, que fue galardonado como el mejor documental internacional en el Rincón International Film Festival en abril del 2018. En el 2004 al 5 presentó en el Museo de Arte de Puerto Rico la exhibición Henry Klum y la exuberancia poética en la arquitectura, entre otras. Actualmente es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Vivoni es académico numerario de la Academia Puertorriqueña de la Historia y miembro retirado del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Es miembro activo de la Asociación de Cursos de Puerto Rico y de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. La doctora Marie Frances Gallard Calzada recibió su grado de maestría en estudios biculturales y bilingües de la Universidad de Marywood y doctorado en historia de la Universidad de Puerto Rico, donde laboró durante 25 años como profesora de historia y áreas de educación general. Sus investigaciones giran alrededor de los temas de migración e historia sociopolítica de Puerto Rico y Europa. Ha participado de muchas publicaciones grupales sobre los temas antes señalados. Cuenta con 14 libros publicados entre el 2011 y el presente. Sus publicaciones son los libros de temas de historia de Puerto Rico durante el siglo XIX y XX. Entre estos, Ángel Silva Báez, la familia
La familia número, historia epistolar. Sembrador de semillas, Alberto Luis Márquez Castillo y Casa Márquez, historia de una familia en Puerto Rico. De temas sobre historia sociopolítica publicó los siguientes: De puño y letra, epistolario de la vida cotidiana del siglo XIX y XX, tabacalero y socialista en Calley, Salvador Alonso, y Jaime Benítez Resach y la autonomía universitaria. También publicó junto a Enrique Vivoni Farange los libros mencionados anteriormente. También fue coinvestigadora con Enrique Vivoni del documental Islas Entretejidas, Puerto Rico y Córcega, que fue galardonado en el Rincón Film Festival. Durante los últimos años ha incursionado en la novela histórica. De esta colección cuenta con los siguientes títulos: Estrella de vida, El informe inconcluso de mi abuelo, Janus y el tren de circunvalación, La redención de Salvador Rafael, Mi vida entre islas y Casa de mujeres. Desde el 2018 es catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico y aunque cesó en su docencia, continúa sus investigaciones y publicaciones. Con ustedes, el arquitecto Enrique Vivoni y la doctora María Frances Galard. Que disfruten de la charla. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. A ver si pongo el share aquí. Ok. ¿Se ve ahí correcto? Sí. Perfectamente. Ok. Buenas noches. Agradecemos a Hilda Rodríguez, la directora de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, por la invitación para compartir con ustedes reflexiones sobre el libro que recientemente Mary Frances y yo hemos publicado, La Central Aguirre y su presencia en el imaginario puertorriqueño. Esta publicación fue auspiciada por la Oficina Estatal de Conservación Histórica y allí pueden conseguir copia del libro. Nos convoca hoy una historia con múltiples capas, la historia de un lugar, Aguirre, donde se cruzaron la economía, el paisaje, la arquitectura y la política, donde el azúcar dejó una huella profunda en la tierra y en los cuerpos, donde se produjo no solo riqueza, sino también disciplina, desarraigo y deseo. Hablar de Aguirre es hablar de Puerto Rico, pero también es algo más amplio de cómo el sistema mundo capitalista moldeó nuestro territorio, nuestras formas de vida y hasta nuestras ideas de futuro. Para enmarcar el estudio y establecer una temporalidad de la central Aguirre y la producción del azúcar, se recurrió a la teoría de los sistemas mundo propuestas por Immanuel Wallenstein, quien indicó que, y cito, son acuerdos con una zona espacial y temporal que cruzan muchas unidades políticas y culturales, que representan una zona integrada de actividad e instituciones que obedecen ciertas reglas sistémicas. Cierro cita. Según este sistema capitalista, se entiende que es preciso dejar a un lado las líneas de análisis entre lo económico, político y sociocultural y estudiarlo en el contexto de una economía global. Este contexto de los sistemas mundo opera con las características de oportunidades distintas entre las naciones, pues divide el planeta entre países del centro y países de la periferia, y se enfocan en producción capital intensiva de un lado y trabajo intensivo del otro. Hoy nos proponemos compartir con ustedes, con la pasión del arquitecto, la curiosidad de la historiadora y el compromiso del ciudadano, la trama política, social y urbana que hizo de la Central Aguirre mucho más que una fábrica de azúcar, un espejo de Puerto Rico bajo el signo de la colonialidad. El azúcar como engranaje imperial. Permítanos abrir con una confesión. Cada vez que recorremos los vestigios de Aguirre, escuchamos el eco de aquella sentencia impresa en el boletín El Vocero de Aguirre de 1954, que decía: Puerto Rico no es todo azúcar, pero el azúcar lo es todo para Puerto Rico. Cierro la cita. Esa frase tan rotunda
condensa la dependencia estructural que marcó nuestra historia económica y por ende nuestras relaciones de poder de la primera mitad del siglo XX. Comencemos por el azúcar. El Caribe fue durante siglos la periferia ideal del imperio. Desde que Colón trajo la caña en su segundo viaje, las islas se poblaron de ingenios y plantaciones, pero sobre todo de personas esclavizadas, de monocultivo y de violencia. Puerto Rico fue, por momentos, un caso tardío. Nuestra economía de exportación solo se consolidó en el siglo XIX gracias en parte a la Real Cédula de Gracias del 1815. Fue entonces cuando las tierras de Salinas y Guayama, entre otras, comenzaron a poblarse de haciendas azucareras. La hacienda Aguirre, precursora de la central que nos ocupa, surgió en este contexto. Esta hacienda, junto a otras del sur de Puerto Rico, pudo sobrevivir debido al, y cito, tipo de azúcar moscabada que elaboraban era superior al resto de las unidades productoras. Cierro la cita. Esta ventaja se debió a que la antigua hacienda contaba con una fábrica semi-mecanizada. Esta trituraba la caña con un molino de vapor con conductor de caña de movimiento automático con capacidad de 6,000 toneladas de azúcar mascabado al año. El calentamiento y el evaporamiento del guarapo se realizaba en pailas abiertas en el tradicional tren jamaiquino. Alrededor de la fábrica se había levantado un batey de viviendas que formaban un caserío o pequeño poblado. Este incluía, además de las casas de los obreros individuales, la casona de la hacienda, 2 casas para los mayordomos y la casa cuartel para los peones o barracón, antes de los esclavizados. Uno puede preguntarse cómo una finca familiar acabó convertida en un gigante industrial. La respuesta cabe en 3 palabras: deuda, hipoteca y trust. La familia Vázquez hipotecó su hacienda una y otra vez hasta que en 1899 el industrial Henry de Ford la adquiere por subasta pública. Pero fue la guerra hispano-estadounidense del 1898 lo que realmente redefinió el rumbo. Puerto Rico pasó de colonia española a periferia estadounidense. Y en esa transición, el azúcar no dejó de ser central. Se convirtió en la palanca para integrar la isla al sistema capitalista moderno. De Hacienda Criolla a Company Town. La Central Aguirre nace en 1899 como un experimento empresarial, pero también de adoctrinamiento. En el estilo paternalista de la época, los nuevos dueños estadounidenses construyen no solo una fábrica, sino todo un pueblo a su alrededor. Para los 4 jóvenes estadounidenses aventureros de la ciudad de Boston, la adquisición de Puerto Rico por los Estados Unidos sugería una oportunidad. 2 de ellos, William Sturgis Hooper Lothrop y John Dandridge Henley Luce, han recibido formación en la banca. Los acompañaron Henry de Ford y Francis Dumaresque. Juntos, los 4 zarparon para Puerto Rico poco después de la ocupación militar de la isla por parte de los Estados Unidos en octubre de 1898. La anterior nota introductoria del Fifth Anniversary Annual Report que publicó la Central Aguirre, que se refería a los inversionistas iniciales como jóvenes aventureros, fue desmenuzada por Muriel McAvoy Weisman, quien presentó un relato en cuanto a los 4 inversionistas. Por un lado,
El testimonio de John Dandridge Henley Luce ante el Congreso de Estados Unidos en 1900 revela que llegaron un mes antes de la invasión en un barco de la Armada de Estados Unidos. La composición de las propiedades del fideicomiso de Aguirre se dividió en varias compañías independientes pero entrelazadas, y esto a través del tiempo. Tenían la Central Aguirre Sugar Company, que era un fideicomiso, la Lucent Company, que estaba a cargo de las tierras y los terrenos de cultivo de caña, la Ponce y Guayama Railroad, encargada del sistema ferroviario. También tenían el New England Alcohol Company, la Codea Inc., con el propósito de operar un proyecto agroindustrial, Industrial Molasses Corporation para la distribución de mieles a nivel internacional, Irrigation Sales Inc. y Riego Services para diseñar, equipar y supervisar sistemas de riego, Casco Sales Agency encargada de la venta de equipo y de piezas. Además, la Central Aguirre Sugar Company era dueña o poseía la mayoría de las acciones de las siguientes centrales: la Central Machete, la Central Cortada, la Central Caribe y la Central Guamaní. De una hacienda azucarera decimonónica relativamente pequeña, Aguirre se transformó a lo largo de 71 años bajo el fideicomiso estadounidense en una empresa internacional que reprodujo enormes ganancias a los fiduciarios en Boston y Nueva York. Tan temprano como septiembre de 1898, ya los militares, quienes gobernaban, contemplaban que para incrementar la producción azucarera era necesario establecer un poblado independiente de los pueblos existentes, dependiente de la empresa. Las características comunes del Company Town son, y cito, la localidad está en una zona poco poblada. Se recluta mano de obra de fuera del entorno. Se gastan recursos financieros considerables. Operan compañías u organizaciones grandes. Hay gerencia científica y algunos empleados diestros, técnicas avanzadas. Se opera en una organización fabril. Se depende del transporte satisfactorios y de servicios generales comunales y se exporta a mercados externos. De muchas maneras, la suerte de un peón atado a la propiedad es comparable con la de un obrero industrial que vive en un pueblo propiedad de la compañía. En 1905, la Central Aguirre Sugar Company segregó 438 cuerdas para la Central Aguirre Company, que incluía los terrenos de la Hacienda Vieja, todas las estructuras de la nueva fábrica y las calles y los comienzos de una zona residencial para crear el Company Town en Aguirre. Esta cifra de 438 cuerdas es importante porque la ley de los 500 acres, aunque ya existía desde el 900, no se había puesto en rigor. Así que en el caso de que la pusiesen, ¿verdad?, a ejecutarse como debería ser, ellos por lo menos salvaban la fábrica y toda la comunidad alrededor de la fábrica. Fue una forma de control, pero también de organización espacial y social. Todo en Aguirre estaba jerarquizado y segregado, desde las casas hasta las escuelas, desde el club social hasta los baños públicos. Nada revela mejor el orden colonial que el plano urbano de Aguirre, que existen 4 sectores. Aguirre, marcado en color salmón, es la colina ajardinada donde residían los gerentes estadounidenses. Allí florecían el clubhouse y el campo de golf. Calle Central y Calle Parque, en color amarillo en el mapa, es una franja intermedia para la gerencia técnica puertorriqueña, jardines organizados, fachada de progreso. Montessori, en color azul, es una retícula apretada al pie de la chimenea, viviendas de madera, letrinas comunes, luz racionada. Y Hacienda Vieja, en el color verde, en la parte superior de la imagen, señala la dispersión rural de peones agrícolas, casi invisibles para la lógica empresarial.
O sea que la manera como se dividía socialmente la comunidad estaba claramente marcada por la localización en la topografía y por las características de las casas. Y en esa organización el espacio hablaba. La topografía no era neutra. El trazado urbano codificaba poder. Aunque en la arquitectura de las residencias se utilizaron los mismos materiales de construcción, la madera y las planchas de hierro galvanizado, el poblado de la compañía de la Central Aguirre se diseñó siguiendo dos enfoques muy distintos. El sector Aguirre se organizó siguiendo como principio lo pintoresco, con calles ondulantes, enarboladas, que ascendían hacia la colina, el lugar más alto de la comunidad y donde se ubicó la casa del administrador. La calle Central y la calle Parque sirvieron para delimitar el sector Aguirre de los blancos colonizadores y Montesoria de los negros colonizados. Este sector medio recibía a los trabajadores de oficina, en su inmensa mayoría blancos puertorriqueños, quienes serán los que se ocuparán de las tareas de supervisión inmediata a los obreros, a manera de que el colonizador no se convierta en el disciplinario. En Montesoria se dispuso ortogonalmente la retícula de calles, en un área llana, cerca de la fábrica y del mar. Estas dos formas urbanas contrastantes claramente establecieron el sistema jerárquico social, fundamental para el desarrollo de la Central Aguirre. La casa grande del administrador se terminó en 1900 en la cima de la colina, con una vista de 360 grados que dominaba las 438 cuerdas de terreno. Su localización en la colina hace referencia a un concepto estadounidense llamado The City on a Hill, concepto que arrastra un significado paternalista y autoritario para que los habitantes de los alrededores la vieran como modelo de comportamiento y a la vez como la autoridad que establece las normas y el ordenamiento a seguir. La casa se asemeja a las casonas de las plantaciones del sur de Estados Unidos, incluyendo una chimenea funcional, la cual encendían una noche al año en la víspera de Año Nuevo. Se reunían todos los estadounidenses en la casa y ahí prendían la chimenea en memoria de los crudos inviernos que estaban pasando sus parientes en el norte. Las casas de los gerentes estaban al norte con brisas marinas y jardines sombreados. Tenían al frente grandes porches, techos a dos y cuatro aguas. En cambio, las viviendas obreras estaban alineadas como cuarteles, sin ornamentación, sin privacidad, sin privilegio. Las casas originalmente de los obreros estaban pintadas todas de gris, mientras que las casas de los americanos estaban pintadas de blanco. A veces separadas por una cerca física y siempre por una frontera simbólica. Arquitectura del control, formas de habitar el orden. El legado arquitectónico de Aguirre es fundamental para entender su dimensión política. Aguirre no fue un pueblo espontáneo, fue un diseño ideológico. La arquitectura servía para educar al cuerpo y al espíritu. Las casas de los empleados estadounidenses respondían al modelo del Race Cottage de la Luisiana, adaptado al trópico, con materiales locales pero tipologías foráneas. Las calles estaban pavimentadas en los sectores altos. Había zanjones en los sectores bajos. El espacio público también tenía dueños invisibles. Había clubes exclusivos, hotel, almacenes, campo de golf, pero también barracones, baños y cocinas comunales. Y la fábrica era el corazón simbólico. Su chimenea era el obelisco moderno. La planta industrial estaba organizada con lógica de eficiencia fordista, con maquinaria importada y personal técnico también importado. En este paisaje el cuerpo se domesticaba. Los trabajadores eran vigilados, evaluados, segregados.
pero también, y esto es importante, se construyeron sus propias formas de resistencia y afecto. Las casas, aunque modestas, se personalizaban. Los patios eran espacios de vida comunitaria. La música, el juego, la cocina, el habla, todo eso también habitaba Aguirre. El paisaje social, razas, clases y jerarquías en tensión. La arquitectura nos da pistas, pero es el paisaje social lo que nos revela la complejidad de Aguirre. Las estrategias para lograr la colonialidad fue crear un paisaje de la gran familia, donde el administrador hacía de las veces del pater familias, y a cada grupo laboral se le proveyó de comodidades dentro de su grupo. Las casas funcionales y limpias, las escuelas eficientes, una en español y otra en inglés, el entretenimiento, un club de americanos, otro de puertorriqueños, los templos, uno católico y otro protestante, el cine, unos se sentaban abajo y otros arriba, el club de golf para los americanos y los niños puertorriqueños, como los Cádiz con paga. Donde todo coincidía eran en la tienda, propiedad de la central, y donde los americanos tenían cuentas que les descontaban mensualmente y los obreros pagaban con tokens. El engranaje social se configuraba de acuerdo con la necesidad de la fábrica para la cual todos trabajaban, porque los beneficios les hacían sentir que pertenecían. Esto queremos demostrarlo desde los mismos residentes de Aguirre, quienes a través de los años se expresaron y a medida que las condiciones fueron cambiando, su concepto de colonialidad también se modificaba. Los censos de 1910 a 1950 muestran una población en crecimiento, pero también en compartimentos. Se vivía según el rol productivo, pero también según la raza asignada por los parámetros coloniales. Gerentes blancos, técnicos isleños, obreros negros. Había diferencias salariales, diferencias educativas, diferencias de salud. Y sin embargo, Aguirre no fue solo represión, fue también una comunidad. Las voces que recogimos dan cuenta de ellos. Niños que recuerdan su escuela, mujeres que valoraban el orden del pueblo, obreros que a pesar de todo reconocen la dignidad de su trabajo. Este paisaje humano es quizás lo más difícil de preservar, porque no se deja encerrar en una maqueta ni en una placa conmemorativa. Está en la memoria viva, en las narraciones que se entreteje entre generaciones. Decadencia, abandono y posibilidad. El final de Aguirre no fue súbito, fue una larga agonía. Con Operación Manos a la Obra, el modelo industrial desplazó a la agrícola. Las centrales fueron cerrando una a una, pero Aguirre resistió mecanizándose y adaptándose. Todo comenzó a cambiar cuando los dueños de las acciones ya no residían en Estados Unidos, sino en Europa. En 1965, ciudadanos franceses encabezados por Bernard Faure compraron el 10% de las acciones de la Central Aguirre. Luego, en 1966, adquirieron 30% de las acciones de Central Aguirre y sus subsidiarias. El gobierno de Puerto Rico y su recién estrenado gobernador bajo el Partido Nuevo Progresista, Luis A. Ferré, estuvo muy consciente de los apuros de la industria azucarera y la necesidad de rehabilitarla. En su único cuatrienio como gobernador de 1969 a 1972, Ferré encaminó todos sus esfuerzos en apoyo a la agricultura, abandonada a su suerte por los impulsos hacia la industrialización. Luego de muchas reuniones del gobierno con los directivos de la Central Aguirre, no pudieron llegar a ningún acuerdo razonable para ambas partes.
Los asesores del gobernador Ferré entendían que los franceses estaban determinados a vender las tierras porque las condiciones para continuar operando eran demasiado onerosas para el pueblo de Puerto Rico. Y así fue que el gobierno tomó la ruta de la expropiación en 1970, que incluía, y cito, el molino, 15,000 cuerdas de terreno agrícola, el ferrocarril y equipo propio de la industria azucarera. Cierro la cita. Hubo muchas precariedades que respondieron a la difícil situación económica y social de las décadas subsiguientes. Durante esos 20 años, entre 1970 y 1990, los intentos del gobierno de Puerto Rico por mantener la industria del azúcar fracasaron. Además, se intentaron otros modelos de desarrollo económico, los que también trajeron a la larga precariedad para la economía de Puerto Rico, hasta que finalmente en 1900 cesaron las operaciones. Desde entonces, el poblado ha quedado en un limbo. Algunos sectores han sido ocupados, otros vandalizados. Ha habido propuestas de restauración, proyectos comunitarios, intentos de privatización, documentales, estudios y hasta inclusión como distrito histórico y en listas del World Monument Watch. Cada viga corroída, cada casa en ruina reclama algo más que restauración estética. Nos interpela sobre el valor del trabajo cañero, sobre la vigencia de la colonialidad y sobre la urgencia de un modelo capaz de reparar las desigualdades. No basta musealizar, hay que politizar la memoria. Conclusión. Recordar a Aguirre no es un ejercicio de nostalgia, es un acto político. Es una forma de mirar críticamente nuestra historia reciente y confrontar nuestras herencias coloniales y revalorar la arquitectura como testigo y protagonista del drama humano. Aguirre es más que ruinas, es símbolo. Nos obliga a pensar en el tipo de país que fuimos, pero también en el tipo de país que aún podemos ser. Les dejamos con 3 reflexiones finales que también afloran en el texto del libro La Central Aguirre y su presencia en el imaginario puertorriqueño, y que abarcan no solamente a Aguirre, sino también a Puerto Rico. Primero, colonialismo corporativo. Un país que delega su base productiva en capital externo compromete su soberanía política y ambiental. 2. Derecho a la ciudad. El espacio construido puede oprimir o emancipar. Reapropiarnos del territorio es reapropiarnos de la historia. 3. Memoria activa. Las ruinas de Aguirre no son meros objetos fotogénicos, son archivos vivos que exigen acción colectiva. Y como nos ilustró Aníbal Quijano, cito, la colonialidad persiste, pero también nuestra capacidad de imaginar mundos distintos. Cierro la cita. Por eso podemos decir que Aguirre es un palimpsesto de poder, un lugar donde el azúcar fue economía, la fábrica símbolo, el trazado urbano disciplina y la vida cotidiana una red de afectos, estrategias y resistencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla que han presentado. Vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que puedan tener tanto en Zoom como en Facebook. Y antes de pasar a las mismas, recordamos que el próximo jueves 23 de octubre la charla estará a cargo de del profesor Rafael Acevedo y se titula Puerta de Tierra y los inicios del hip hop en Puerto Rico. Así que ya saben, para los interesados pueden enviar correo electrónico para recibir el enlace. Desde Ohio le envían saludos una familia que son de Arroyo,
y vivían cerca de Aguirre, pero no conocían toda la historia. Gracias por habérsela brindado. Saludos de Pedro Morales desde Mayagüez, desde la frontera de Mayagüez en Hormiguero, y de Pedro Morales. Así que las personas que están aquí tenemos preguntas. ¿Cuál es el origen del nombre Aguirre? ¿A quién pertenecen los terrenos de Aguirre actualmente? Y fue designado distrito histórico. Y si todavía hay residentes de Aguirre. Sí. Hemos buscado la Seca y la Meca para dar con el origen de quién fue la persona con el apellido Aguirre que le dio el nombre al barrio de Salinas que se llama Aguirre. Lo más que pudimos llegar es que en el siglo XVIII hay un mapa de Puerto Rico donde aparecen salitrales de Aguirre. Pero quién es ese señor Aguirre o esa compañía Aguirre, no pudimos identificarlo. Sí hubo un Francisco Aguirre que fue, la corona española le otorgó los derechos a traer esclavos a Puerto Rico y trajo 7.000 esclavos. Y pensamos en un momento que quizás se había asentado por el área azul, pero no. Resultó que se asentó por el área de La Puntilla, en el viejo San Juan, y creó es, eh, el hospital y la residencia de los esclavos allí, pero no duró mucho, porque la mayoría de los esclavos lo estaban comprando los cubanos y se fueron a establecer el negocio en Cuba. Eh, ¿Cuál era la otra ¿Cuáles parte? son las demás? Sí, la otra pregunta es que a quién pertenecen los terrenos actualmente. Bueno, Aguirre ha tenido una historia difícil de tenencia de terreno. Eh, por lo general, los grandes tractos de tierra pertenecen a la autoridad de tierra, pero para allá, para 1980, el gobierno decidió vender a los que habitaban las casas en Aguirre las propiedades. Por las casas grandes, las que vimos ahí de casas de los estadounidenses en Aguirre, se vendieron en $200 con un terreno que fluctuaba entre 900 y 1.200 metros cuadrados. Las casas en Montesoria, que es la parte obrera, y en Hacienda Vieja, se vendieron a dólar. Así que hubo mucha compra en un momento dado de estas propiedades, lo cual trajo muchos problemas, porque quizás yo podía tener $200 en un momento para adquirir la propiedad, pero mantener la propiedad era mucho más oneroso. O sea, había que fumigar la casa, había que pintar la casa, había que cambiar las maderas que había que reparar. Y después de que vino María, muchos de los que propietarios no tenían la capacidad económica para arreglar la casa. De modo que muchas de las casas, y si mal no me recuerdo, creo que fue Diana Luna, que nos había indicado que el 50% de las casas en Aguirre habían estado afectadas por María, Y estaban deshabitadas. estaban deshabitadas. De hecho, la casa grande, María la cogió y está a punto de colapso, porque así fue, ba- imagínense, desde María está abierta y ahí ha entrado y salido sin número de gente, agua, lluvia, vientos, etcétera. O sea que aunque hay intenciones de rehabilitarla, pero está bien en un estado bien precario No así la región, el área de Montessori. conocida como Montessoria, que era de los obreros, porque los obreros se han apoderado de sus casas, las han mantenido, las han remodelado, inclusive le han cambiado los nombres a las calles, poniéndole unos nombres muy bonitos, muy Referentes al mar. referentes al mar, que antes eran la calle A, B, C, D. Así que en ese sentido, sí hay una comunidad vibrante en el En área de Montessori, Montessoria. que es la región más poblada de Aguirre. Y el domingo nos dijeron que la población de Aguirre en el 2023 eran 800 personas.
Y durante la época de la bonanza de la central, en los censos del 10 al 50, la población durante la zafra subía hasta 5.000 personas residiendo en Aguirre. Eh, Así que ha habido una baja grandísima, ¿verdad? ¿No? En la población. Ya no hay tiempo muerto, no hay zafra, ya no hay casi nada en Aguirre. No hay trabajo, No hay trabajo. no hay trabajo en Aguirre. Chinchorreo que hacen donde era la antigua estación de gasolina antes de entrar al poblado. Perfecto. Preguntan, hay algo de la cultura africana y ritmo kembe, wembe, que se usa mucho acá en Guayama? La bomba. Sí, bueno, en Aguirre ahora mismo existe una colectividad que se llama Cunyabe, Ujú. que la ha mantenido viva la tradición de la bomba en el área, pero en las entrevistas que pudimos hacer nos informaron que años hace, ¿verdad? Años atrás, cuando la compañía estaba todavía en manos de los estadounidenses, en Aguirre se celebraban unos festivales de bomba y de plena en el área de la plaza, etcétera. O sea que había esa, ¿verdad? Esa manera de liberar el espíritu a través de la música en Aguirre. Perfecto. Preguntan si saben cuántos esclavos se especula que tuvo Aguirre. Esclavos, personas esclavizadas. No vimos ninguna lista, No ¿no? vimos lista, pero no debe haber sido mucho porque los esclavizados estaban cuando era Hacienda Aguirre. Haciendas. No, o sea, la central Aguirre ya pues no hay esclavitud en Puerto Rico. Así es que y era una hacienda más o menos pequeña, así es que no sabemos, pero no pueden haber sido tantos. Comentan en Facebook que cree que es el colectivo Humoja. Bueno, ok, se conoce como llave allí. Preguntan si queda la estructura del correo. Sí, Sí, esa queda, y todavía es correo. y está funcionando. Y cuando se ve movimiento en Aguirre, por ejemplo, hemos estado allí sábados en la mañana y hay mucho movimiento, gente viniendo al correo de no solamente de Aguirre, sino del Coquí y de otras áreas, utilizando el correo. Sí, Ese es el día que más actividad hay en Aguirre. sí. Perfecto. Comenta Raymond Rodríguez, el campo de golf Aguirre y la marina de Salina, según los guías de viaje del 2025, son las áreas más frecuentadas para el turismo y si recomiendan alguna otra zona segura. El campo de El golf campo de gol de Aguirre no existe ya. está cerrado. Está en reparación. Este, así que no sé si cómo han llevado gente allí. Pero Aguirre en general, o sea, este domingo pasado yo di una caminata por Aguirre a un grupo y todos los semestres, perdón, un semestre sí y un semestre no, yo iba con estudiantes de arquitectura a una caminata en Aguirre, hablando un poco sobre la arquitectura y sobre el modo de vida. Eso para mí es lo que es un atractivo turístico, ¿no? El ver la comunidad en sí. Preguntan si puedes repetir en qué año cerró la operación de Aguirre. En 1900. el 1970 fue que fue expropiada por el gobierno de Puerto Rico y cerró en el 1990, 20 años más tarde. O sea que ya lleva cerrada 30 Ujú. y pico de años, sí. Preguntan cuál es el estatus de la designación de Aguirre como distrito histórico. Ah, sí, esa fue otra de las preguntas que hicieron ahorita. Sí, Aguirre es un distrito histórico del National Park Service, lo cual significa nada. No hay, es una designación, pero no tiene ningún tipo Respaldo económico. ni reglamentación de qué cosas se puede hacer, qué cosas no se puede hacer. No hay ningún tipo de multa si se demuele una estructura que está dentro de ese distrito histórico. O sea que ha sido un paso adelante en el reconocimiento de que Aguirre es un lugar especial
Pero, según nos comentaba Pablo Ojeda el domingo, si se hubiese localizado como dentro del Instituto de Cultura, en las clasificaciones del Instituto de Cultura, quizás hubiese sido más difícil las demoliciones, porque sí ahí se dan multas. No son gran cosa, ¿verdad? Porque que quiera crear cualquier cosa y te multan por 2.000 pesos, pues quizás lo que vas a crear te va a dar más beneficio que eso. Pero ese es el país que vivimos. Y Pregunta, perdón, sí. también fue designada por el World Monument Watch, que esto es una distinción de Aguirre como importante, pero nuevamente no hay ningún tipo de apoyo económico. Ellos dieron, el World Monument Watch, es que ponen estas propiedades para que el mundo, ¿verdad? La gente que recibe su correo y su información, sepan que hay algo que está en peligro de perderse. Ellos, y junto con la Oficina Estatal de Conservación Histórica, dieron unos fondos para crear un taller de banistería o de carpintería ahí en Aguirre para poder enseñarle a residentes en Aguirre cómo intervenir en estructuras de madera y cómo arreglarlas, ¿no? De la manera que esté más afín con la manera como se construyó originalmente. Y ese taller ya tuvo su sesión y intervinieron en varias casas en Aguirre. Así que eso es un pasito adelante, ¿verdad? Pero hay que ver quién continúa con eso. Preguntan si las familias norteamericanas de la alta gerencia de Aguirre se quedaron en Puerto Rico o se fueron de la isla tras el cierre de la central. Bueno, el último presidente de Aguirre estadounidense, de Aguirre Aguirre, no de Aguirre francés, de los franceses, fue Eugene Rice. Él se fue de Puerto Rico, queda la urbanización Eugene Rice en la carretera número 3 con su nombre. Eh, Algunos de sus hijas volvieron a Aguirre años después a visitar y ver cómo estaban las cosas. Y de hecho, una de ellas, Lucy. Lucy. Lucy Rice publicó un libro que se llama Goodbye Aguirre, o sea, porque lo que ella vino a ver, lo que vio cuando era niña, no era lo mismo que vio cuando vino en el año 2000 o por ahí. No, No, no hay no. americano. Ok. Ibeliz Santos, excelente charla. Soy maestra de historia de la Escuela Superior de Peñuela. Gracias por reconocer y mostrarnos parte de la historia de nuestro país. Como no, mucho gusto. Preguntan que si en algún momento Manuel González fueron dueños de los terrenos de Aguirre. No, 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 ellos fueron colonos. fueron dueños de mucha tierra Ujú. en el área de Guayama, en el área de Salinas, pero las tierras que Aguirre adquirió, el Company Trust, adquirió, fueron de otras haciendas de otras personas, no necesariamente de los González. Bien. Preguntaron, pero ya usted contestó, ya contestaron que si se está haciendo algo para alguna iniciativa o proyecto de conservación sobre el lugar de Aguirre. Eso hasta ahora, eso es lo que hemos visto. Hay una organización comunitaria que se llama Idabajo, que ellos adquirieron una casa y la rehabilitaron y tienen interés en seguir adquiriendo casas para rehabilitarlas y ponerlas al servicio de la comunidad. Pero eso es un proyecto bastante costoso, ¿no? Ujú. Eh, Veremos a ver si lo pueden lograr. Preguntan si es que ustedes conocen qué tipo de maderas utilizaban en la construcción de las casas, si era usubo o tabonuco. Pichipén. Es madera que traían de Estados Unidos. Aguirre tuvo una situación comercial muy interesante. Todo lo que se producía en Aguirre se exportaba a Estados Unidos y allá se procesaba, ya sea el azúcar, ya sea el melao o lo que fuese. No, nada se quedaba aquí en Puerto Rico.
todo lo que se traía a Aguirre se traía de Estados Unidos. No se adquiría nada local. Y luego se vendía en la tienda que eran los dueños de Aguirre. Toda la madera que se utilizó para las casas vino de Estados Unidos y por lo general era pitch pine, pichipén, ¿no? que llamamos nosotros. Marilyn Rivera hay un grupo de estudiantes, indica que hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Carolina del Bachillerato de Cultura Turística que van mañana para Aguirre. Ah, qué bien, Ah, qué muy bien. bien. Preguntan que si ustedes saben si hay algún company town de ese mismo periodo que se haya conservado en el Caribe o en Estados Unidos. Bueno, Company Town hay unos cuantos en Estados Unidos que se han conservado, ¿no? En Puerto Rico, Guánica. Guánica, pero Guánica desapareció. Toda la parte obrera, esas casas se vendieron y se las llevaron. Eh, y las casas de los estadounidenses, hay varias que están todavía. Por lo menos hace tiempo que no voy por allí, pero cuando la última vez que fui, estaban allí todavía. Y en Guánica está el hotel, que ahora mismo es Parador. un parador, y los planos son exactamente los mismos que el hotel de Aguirre, porque utilizaron en Guánica los planos que se hicieron para Aguirre. Y la otra, el Company Town Fajardo, que era también una compañía estadounidense, ahí se hizo un recinto universitario en Sí. esa central, y algunas de las casas todavía forman como una urbanización privada de las casas de la central. Preguntan si todavía opera el Centro de Información de Recursos Naturales del Bosque Estuario Jovaní. Sí, todavía está funcionando, Todavía tiene los toldos azules de sí, María, el el edificio. edificio. Ujú. Eh, Pregunta, la construcción de esas casas que muchas de ellas resistieron María, ¿se sabe el modo y los anclajes? Ujú. Bueno, el sistema que se utilizó allí era un sistema novel para el Puerto Rico del 1900, que era el sistema de balloon frame, que son piezas de madera que están bastante bien ancladas. Eh, Algunas no resistieron bien. Se O sea, hicieron bien mal. la Casa Grande se le fue toda una esquina, que dicho sea de paso, la misma esquina que se le fue con San Felipe. Este, y otras casas, el problema fueron los techos, ¿verdad? Son techos de metal, de hierro galvanizado, y muchos de esos techos se fueron, se volaron. Eh, Así que dije que si se utilizó algún anclaje especial para tormenta, no pudimos identificar que ellos estuvieran al tanto, ¿verdad? De esas condiciones en el trópico. Sí estaban al tanto de las condiciones de temperatura, de conservación en el trópico. Por ejemplo, las casas están elevadas sobre Sanco. Y una cosa que hay que aplaudir es que ellos no dañaron la topografía ni el drenaje de la topografía al construir una casa, porque la diferencia en la topografía la cogían con la altura del zanco. Eso lo hicieron en las casas grandes como en las casas pequeñas. Tenían también plafones que evitaban que entrara el calor al espacio interior, y esos techos de metal tenían ventiladores para sacar el aire caliente. El interior del plafón, del piso al plafón, era alrededor de unos 10 u 11 pies de altura. Eh, o sea que estaban bien pensadas las casas grandes, y las casas pequeñas, aunque las ventanas eran de madera, cuando las cerraban pues no había ventilación. Sobre la ventana tenían unos ventiladores que permitía que ventilara la brisa, aunque las ventanas estuvieran cerradas de noche. Así que hubo mucho pensamiento en cómo adaptar las estructuras a la condición de temperatura y de humedad de la zona. Pero de huracanes, eso no te puedo... ¿No? Y que cuando llegó María ya estas casas no habían tenido
mantenimiento por muchos años, Sí. así es que las encontraron débiles Sí. y la verdad que sobre todo las que están bastante altas, esas se fueron completas. Sí, sí. La Casa Grande se hizo en el 1900, o sea, cuando llegó a María tenía ¿cuántos años? Ujú. 117. 117 años. Sí. Uno no aguanta Y eso. no, y que no estaban salvadas, no estaban, o sea, no Sí. estaban. Hacía ya más de 30 años que no se le daba conservación a las estructuras. En el caso de la Casa Grande, si no me falla la memoria, pues Gabriel Suau fue dueño de ella después de que él No, él no era dueño, él la alquiló. la alquiló. Después de él no tuvo otro dueño. Que yo sepa, no. Yo sé de varios antes que él, pero después que él no creo que haya estado alquilada. Eso en algún momento estuvo alquilada el presidente de la Fiverr, de las industrias que se hicieron en Guayama. Ujú. Eh, pero más allá de eso, no creo que haya estado alquilado la casa. Que no tuvo mantenimiento tampoco para poder recibir el huracán María. No. Preguntan cuáles son los principales edificios que subsisten del conjunto. Uf, bueno, si estamos hablando del conjunto comercial, que es la tienda, lo que se llamó la Geary Store, después se le puso el nombre de Tybor Store y después se le puso el nombre de Caribe Store y ahora son oficinas y áreas de actividades culturales. Esa está bastante bien conservada. Está también el cascarón de afuera está conservado, pero no tiene techo ni interiores. Está un restaurante al lado del cine que está bastante bien conservado, está bien pintado por fuera y parece que lo usan para ciertas actividades. La antigua farmacia que aparece en la foto que les mostré al principio, ese edificio está clausurado. Eh, la central no se puede entrar, está hecha toda una ruina. Vieron algunas fotos aéreas que ya no tiene techo. El Eh, correo es lo mejor que el está. correo es lo mejor que está. El hospital está El- completamente abandonado, que el hospital está en un alto. ¿Sabes? Hay estructuras que todavía funcionan. Hay viviendas que han arreglado, porque hay gente que las ha adquirido, ¿verdad? Y las han modificado. Hay varias, tanto en Aguirre como en Montesoria, hay varias que se usan como Airbnb. Mm. y el hospital, perdón, el hotel. El Está hotel cerrado. eso está cerrado, sí, el hotel Ujú. está cerrado, las ruinas del restaurante, la piscina no existe, pero la piscina la cerraron desde 1970. Ahí en la piscina es un cuento interesante porque, dilo tú. Sí, la piscina al principio era para los americanos nada más. Entonces parece que hicieron ciertas transacciones y permitían que ¿cómo era? Los lunes se bañaban Las mujeres. las mujeres de Montessori. Montessori, los martes se bañaban los jóvenes de Montessori, los varones, y los miércoles la vaciaban y le echaban cloro para entonces volverla a llenar para que se bañaran los americanos. Jueves, viernes, sábado y domingo. Esto contado por alguien que lo vivió. Preguntan si Aguirre tuvo algún acueducto o utilizaban pozos o aljibes. Sí, el agua de Aguirre para las casas era de pozo. Para la irrigación de las piezas de caña, que eran vastísimas las cuerdas, era el canal de Patilla, que ellos, pues, se traía agua desde Patilla, de una represa en Patilla, y de ahí se distribuía a distintos eh, depósitos de agua que había a lo largo de las propiedades. Y con eso es que entonces, obviamente con el uso de bombas, irrigaban las piezas de caña. Tenían su propia planta eléctrica desde un principio Sí. para la luz. Ujú. Si existe algún cortometraje o documental sobre Aguirre.
Sí, el que le mencionamos del Monument Watch, Aguirre para quién, está en YouTube. Y en YouTube hay varios documentales que ha hecho a través del tiempo. Hay uno sobre el último tren en Aguirre. Y hay una película que se filmó en Aguirre que se llama Machete, pero no los machetes de ahora. Es una película de 1958 donde uno de los protagonistas es Lee Van Cleef, imagínate. Y siempre la tengo en la memoria, porque yo me crié en Aguirre y para esa época yo tendría 8 o 9 años y me acuerdo de estar mirando por la ventana de la casa grande al comedor cuando estaban filmando una escena del comedor allí. Y lo interesante es que después en el cine de Aguirre la proyectaron. Lo único que excusaba uno eran las carcajadas de todos nosotros, porque decía, eso es embuste, tú no puedes ir de ahí a aquel sitio porque tiene que ser ni queda. O sea, que éramos un público muy exigente en el sentido de que conocíamos El área. el área y donde se filmó la película. Pero esa está en YouTube también, Machete. Pero es interesante lo que esa película proyecta. Proyecta la comparación entre la industrialización, lo moderno, lo bueno, con el Caribe Hilton y la finca, la agricultura atrasada. O sea que desde ese momento se está proyectando este tipo de cosas de que pues ya la agricultura pasó y que lo que viene es la industrialización. Pregunta Alicia Torres si cerraron todas las escuelas de Aguirre. Sí, Sí. sí, en Aguirre hubo dos escuelas, Aguirre Private School, que eran dos estructuras de madera. Hay una que está destruida y otra que está convertida en residencia de fin de semana. Y la escuela Woodrow Wilson, que es una gran escuela de gran tamaño en hormigón, que está en la calle central, en el área de los puertorriqueños. Esa escuela está cerrada. Fue sede de algunas organizaciones como Zafra, eh, pero ahora aparentemente se le ha cedido, creo que pertenece al municipio de Salinas, se le ha cedido a una compañía que trae voluntarios durante el verano para construir distintas viviendas en Puerto Rico y ahí es que van a hospedarlos en esa estructura. El domingo vi y estaba pintada, pero completamente cerrado, o sea que no sé si eso se ha adelantado o no se ha adelantado. Es interesante que mientras en la escuela esta que él está hablando, pues habían cientos de niños, la escuela de los americanos, pues ¿cuántos habían en tu salón? Éramos tres en el salón, Ujú. era bien poquita gente en esa escuelita, pero... Preguntan que si de casualidad esa plaza en el poblado frente al correo servía como punto de encuentro para bomba o para algún tipo de batén. Sí. Sí, sí lo era y era un punto de encuentro. De hecho, los otros días vi a alguien protestando porque se refiere a esa plaza con el nombre de Kennedy, John F. Kennedy, y la persona que está protestando dice, no, la plaza John F. Kennedy es la que está en Montesoria, no es esta, así que no sé cómo se llama la plaza. Pero en los tiempos de la central, ahí no solamente se reunían para dar algún tipo de celebración, festividades, sino que los quincalleros que venían una vez a la semana podían vender productos en el área ese de la plaza. O sea que era un centro muy activo en un momento dado de lo que era la vida ahí en Aguirre. Preguntan que si ustedes vivieron en Aguirre cuando aún estaba operando la central. Bueno, yo llegué a Aguirre, me llevaron a Aguirre en el 1953 y tuve residencia ahí hasta 1967 que me fui para la universidad. Sí, la central estaba todavía operando bajo fideicomiso de Boston. Eh, Yo no, pregu- sí. yo nunca vi Usted de Fajardo, ¿verdad? en De Guayama. De Guayama. Guayama.
pregunta Remos Rodríguez que en julio es el Festival del Mojo Isleño, En que Salinas. si algunas otras festividades que se celebraran en el área y cuáles serían las más antiguas del pueblo. Uf. Bueno, yo lo que te puedo decir ahora, como les mencionamos, aquí había una segregación bien grande, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, entraban, y un poco antes también, entraban puertorriqueños a la alta administración, los administradores. Mi papá era ingeniero civil y trabajaba con Lucent Company. Así que nosotros vivíamos en una de las casas grandes de los blanquitos, como decían los de Montessori. Eh, que Pues las festividades, quizás la Sí, Navidad. sí, en las Navidades habían dos festividades. Una para los de Aguirre, como le decían allí, que era en el club de golf, donde se celebraba el 25 de diciembre, se reunían todas las familias, había una festividad y Santa Claus llegaba en un tractor color rojo con un saco lleno de regalos para todos los niños que estaban allí. El Día de Reyes era ya, en mi memoria, hay otra gente que dice que no era así, pero en mi memoria era para todo el mundo. Los de Montessori, los de Aguirre, los de la calle Central. Y era que la Central preparaba 3, 4, 5, 6 vagones de caña, le ponía asientos de madera y ahí nos montaban a todos y dábamos una trilla hasta Santa Isabel. Y en el tren, pues había un grupo de música de jíbara, de Navidad, refresco, etcétera, qué sé yo, 2, 3, 4 horas de ese entretenimiento. En Facebook preguntan que si de casualidad, aunque no es directamente en el área, de casualidad tienen fotografías de la Central Córcega en Rincón. He visto fotografías, no tengo ninguna en mi posesión, pero he visto fotografías. Quizás a través de la biblioteca digital de Ujú. la UPR, de la biblioteca de la UPR, puedan que ahí vean fotos de ella. Pues, vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario en Facebook. En Zoom creo que hemos cubierto todas las preguntas ¿no? Que llegó a tomar, una persona que está en Zoom que llegó a tomar ese tren desde Arroyo hasta Mercedita. Ah, sí, tremendo fiestón, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que obviamente era versión del tren. Yo me acuerdo que a mí me llevaron para hacer el tren que cruzaba, que era, como usted comentó, eran los vagones con los asientos en el lateral que uno podía ver cómo era que funcionaban los trenes en aquel momento. En Salinas, le estoy hablando quizás finales de los 80 principios. Era el tren del sur, ¿verdad? Ujú, sí, finales de los 80 estirando el chicle, principio de los 90. Pues esa es otra historia triste, ¿verdad? Porque se invirtió, el gobierno de Puerto Rico Ujú, invirtió en restaurar como 6 máquinas, ¿no? Del tren. Yo recuerdo haber ido a Aguirre en los 90 y conocer y conversar con el restaurador de esas máquinas. Y todo para esta actividad ujú. turística, ¿verdad? Y cultural del Tren del Sur. Sí, Pero sí, sí. las vendieron, se las vendieron a Santo Domingo todas. Ujú. No solamente Eh, las máquinas, sino también los rieles del tren. Levantaron los rieles, o sea que se perdió oh, toda idea de cómo eso volverlo a traer, ¿verdad? Que ya es imposible. sí. Así que la persona que toma el tren sí comenta del tren del sur. En Isabela, si no me falla la memoria, hay un museo del tren. Sí, correcto. No sé si Eh, esas máquinas funcionan o no, pero ujú. lo hemos visto. Eh, Carmen Figueroa comenta que su esposo trabajó en la restauración del tren del sur y le Ujú. apenó mucho cuando lo vendieron. Sí, Sí. sin necesidad. Pues vendieron el que circunvalaba, lo sacaron. Y, Eh, perdona, eso es una de las cosas
que me ha sorprendido en todo esto, el de tren de circunvalación cerró en el 53, pero todavía todas las centrales azucareras tenían el tren funcionando hasta el 90, 90 y pico, ¿no? O sea que el ferrocarril no desapareció en el 53 con el de circunvalación, sino que permaneció por lo menos como, y yo no sé si cargaba pasajeros o no, No. Fue pero industria, como industria. industria, sí, Ujú. cargando las cañas. Los que viven en Ohio recuerdan haber tomado el tren del sur desde Arroyo. Sí, eso no, qué pena que no durara mucho, ¿verdad? Pero nada, las cosas a veces pues no hay explicación. Ujú. De parte de Karen Rivera, que es una de las que ha hecho varias preguntas, mil gracias por compartir su conocimiento y la experiencia. Es una gran experiencia escucharlos, definitivamente. Gracias, gracias. Hola Karen, ella fue mi estudiante. Muy bien, pues no tenemos ninguna otra pregunta. Suscribo las palabras de Karen. Muchísimas gracias por haber presentado la charla de la Central Aguirre y a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, tanto en Zoom como en Facebook. Les esperamos la semana próxima y el año próximo, si Dios quiere, la doctora Gallard estará con nosotros dándonos una charla y seguramente el arquitecto Vivoni también. Así que le invitamos continuamente. Gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Buenas gracias a noches, ustedes. Buenas gracias por la noches. atención. Bye bye. Bye.